amigos? ¿Qué es la tuberculosis? A ver, ¿alguien que sepa qué es la tuberculosis? Algo por el vacío de Koch. Algo por el vacío de Koch. Esta es una enfermedad a nivel mundial. No solamente de Bolivia ni en los países subdesarrollados. Esta es una patología endémica mundialmente. Por eso es que tenemos que tener conocimiento. Y como vamos a ver, los parámetros epidemiológicos son muy lamentables. Nadie debería morir por tuberculosis, pero se muere, ¿no? Entonces, vamos a ver que la tuberculosis es una enfermedad, como todas las que hemos visto, ¿cierto? Pero la característica de esta enfermedad es que es infectocontagiosa. ¿Qué quiere decir infectocontagiosa? De que tiene que haber un primer caso que tenga que contagiar a todo el resto. Y se contagia por vía aérea y no es aguda, al igual que la neumonía, sino que es crónica y es producida por lo que nos decía el compañero, ¿cierto? Por el bacilo de Koch o Mycobacterium tuberculosis, que ustedes han conocido muy bien cuando han llevado microbiología y han hecho la adquisición de Nielsen. La de Gram es para gérmenes comunes. La de Nielsen es para el bacilo de la tuberculosis. No se van a olvidar, por favor. Haciendo ya un poco de historia, en las momias, tanto de Egipto como en las momias de Ontario, se han observado lesiones a nivel de las vértebras de estas momias, que según los científicos se trataba de una lesión tuberculosa a nivel de la columna que se denomina enfermedad de Koch o tuberculosis ósea vertebral. ¿De acuerdo? Hipócrates, fíjense, en el 370 a.C. ya identificó a esta enfermedad y la llamó tisis. De ahí que hasta un tiempo antes de la década de 1800 por ahí, ¿cierto? Se llamaban no neumólogos, se llamaban fisiólogos, porque estudiaban Bueno, vamos a hacer como en la escuela, entonces, ¿no? Entonces, van a ir primero al baño antes de ingresar a la aula. Porque a mí no me perjudican, los perjudicados son ustedes. Es falta de respeto a los compañeros. ¿No es verdad? ¿Sí o no? ¿Ah? O yo me voy y vuelvo después. ¿No es verdad? ¿Cierto? No lo tomemos. Yo los estimo a ustedes, soy sus docentes, pero merezco un poco de respeto.
¿cierto? Aristóteles en el 322 a.C. ya consideró a la tisis como una enfermedad infecciosa y que era contagiosa. Próximo. Laennec, que era un científico, en 1809 demostró que la tisis era la tuberculosis y desgraciadamente se contagia con el bacilo de la tuberculosis y muere muy joven, a los 45 años, por tuberculosis. Koch, el 24 de marzo, que se recuerda como Día Internacional de la Tuberculosis, en 1882 descubre al bacilo que lleva su nombre, el Mycobacterium tuberculosis o bacilo de Koch. ¿De acuerdo? Vale. Calmette-Guerin en 1930 produce una vacuna, la BCG, que hasta ahora se sigue utilizando, ¿cierto? Al recién nacido. Inmuniza. Watchman en el 1932 descubre un hongo, el Streptomyces crisp, y a partir de este hongo elabora el primer medicamento utilizado como tratamiento para la tuberculosis. Después de este descubrimiento, Hermann y Hissman en el 44 en la clínica Mayo en Estados Unidos realiza el tratamiento con streptomicina y curan la tuberculosis. Esto es para que ustedes sepan, no entra al examen, pero quiero que tengan conocimiento de cómo ha ido evolucionando desde tiempos antiguos la tuberculosis hasta el tiempo en el que se comienza a curar. Ya entrando en temas, ¿por qué decimos que la tuberculosis es infecciosa? Porque es producida por el bacilo de Koch, ¿cierto? Por el Mycobacterium tuberculosis. ¿Por qué decimos que es contagiosa? Porque un enfermo va a transmitir la infección a la persona sana. Es curable en el 100%. Pero si es curable en el 100%, que se muere. ¿Ah? Vamos a ver, pues, ¿ya? ¿Por qué se muere? Y es social. ¿Por qué? Porque ataca generalmente a la población o al sector económicamente bajo. ¿Por qué esta sociedad económica baja va a ser más susceptible a la tuberculosis? ¿Por qué? El hacinamiento, muy bien. Otro factor mucho más importante. ¿Ah? ¿Y qué hace usted el dinero? Te compras pan, ¿no? Para comer. Y esta gente entonces está desnutrida. ¿Y qué pasa con el desnutrido? Defensas bajas. Y el bacilo ataca. ¿Cierto? Próximo. Esta es la forma de transmisión de un paciente enfermo hacia un paciente sano. Mortalidad por año, 3 millones. Mueren al año. Incidencia, 9 millones de casos nuevos por año a nivel mundial. Prevalencia quiere decir casos nuevos y casos al
tigos, 14 millones. Y los pacientes que son infectados, vamos a ver, infectados, que han recepcionado el bacilo, son 200 millones por año. Es una gran cantidad, ¿no es verdad? Si nosotros analizamos, si nosotros analizamos los infectados con los muertos, fíjense, qué diferencia. De allí nosotros ya podemos extrapolar de que casi todas las personas han sido infectadas, pero que de esos van a enfermar algunos cuantos. No van a enfermar todos los que se han contagiado. Próximo, por favor. En Bolivia, 85 por 100.000 habitantes, y de esos 85 por 100.000 habitantes, el 80% es BK positivo, o sea, el que está contagiando. Vale. ¿Cuál es la cadena epidemiológica de transmisión de la infección por el bacilo de la tuberculosis? Primero, tiene que existir el bacilo. Luego, la fuente de infección, el paciente que está enfermo. El mecanismo de transmisión, la vía aérea. Y el huésped susceptible, que tiene que tener algunas características, ¿cierto? Ser inmunodeprimido, ¿cierto? Debe vivir en hacinamiento, que vamos a ver posteriormente. Dale, pues. Y aquí está. Este es un algoritmo. El bacilo de tuberculosis ha ingresado al organismo. El macrófago defiende, ¿cierto? Y puede ir por dos vías. O va a la curación directamente, o se propaga y se disemina. Este macrófago desarrolla una inmunidad celular y produce una hipersensibilidad recargada, que puede ir por dos caminos. Controla la infección y la identificación, y puede ir a la progresión de la infección, dando la enfermedad temprana o tardía, ¿cierto? En este instante se declara la infección latente. Dale. ¿Por qué será que siempre atacan los lóbulos superiores? A ver. Fisiólogos. ¿Por qué será que va a atacar? Puede atacar toda la estructura del parénquima pulmonar, pero ¿por qué será de que tiene preponderancia o ir hacia el lóbulo superior? ¿Por mayor ventilación? ¿Ah? ¿Cómo has dicho? ¿Porque hay mayor ventilación? Exactamente. Hay mayor cantidad de oxígeno. Y este bacilo es aeróbico. Si está en un lugar oscuro, se muere. Vale. Por lo tanto, pregunta de examen. En el organismo, el bacilo va a pasar por dos etapas, ¿cierto? Va a producir dos etapas en el organismo de la persona. La infección tuberculosa, donde el individuo recepciona el bacilo, ha sido contagiado con el bacilo, ¿cierto? Y la enfermedad tuberculosa. Cuando las defensas de este paciente, de este individuo, no son muy buenas y desarrolla la enfermedad. Fíjense, el 10% de los infectados
va a enfermar tuberculosis y el 90% no. De ahí que en aquella diapositiva donde había 200 con relación a los 3 que se han muerto, 3 millones, entonces es esa relación. No todos los que van a estar infectados van a enfermar. ¿De acuerdo? Formas de tuberculosis. Tenemos 3 tipos. La pulmonar, que es la contagiosa, 80%, ¿cierto? La bacilífera. La extrapulmonar, que puedes tener en toda la economía del organismo, ¿cierto? No contagia. Y las formas graves de la tuberculosis, que son muy mortales, la teresemilia y la meningitis tuberculosa. Tiene una mortalidad muy elevada, por encima de los 80-90%. Y cuando curan, generalmente dejan secuelas. Ustedes van a llevar en neurología, en neurocirugía, lo que se llama el síndrome de hipertensión endocraneal. Y uno de las etiologías, de las patologías etiológicas que van a producir este cuadro es generalmente la meningitis tuberculosa. ¿Ya? La transmisión, pregunta de examen. La contagiosidad va a estar determinado por qué. Primero, la cantidad de bacilos que haya en la expectoración. Antes, la anterior. ¿Qué has pasado? La concentración de bacilos, ¿cierto? No es lo mismo que tenga 10 bacilos, 20 bacilos, que tenga 3000 bacilos, ¿cierto? Va a depender de la difusión en el medio ambiente, el aire, ¿ya? Va a requerir de tiempo. No es porque si aquí nuestra compañera está con tuberculosis y nosotros le hablamos, ¿cierto? Ya vamos a tener tuberculosis. No. Si no, yo hace tiempo ya debería estar, ¿no? Hacinamiento. Cuanto más estén hacinados las personas, conjuntamente el paciente, va a favorecer a tener tuberculosis. Y el ambiente seco, oscuro, con poca ventilación, son favorables para el crecimiento del paciente. La transmisión se produce a través de la tos, del estornudo, al hablar, al gritar, al cantar. ¿A través de qué? De las gotitas de fluido. Todo esto ya hemos visto en todas las patologías respiratorias, ¿cierto? Tos, expectoración purulenta, hemoctosis, hemotis, disnea, dolor torácico, ¿cierto? Todas las patologías. Pero, adelante por favor, hay unos síntomas casi específicos de la patología que estamos viendo, de la tuberculosis. Va a haber decaimiento, cansancio fácil, pérdida del apetito, pérdida de peso, fiebre y sudoración nocturna. El paciente comienza a enflaquecer, no tiene apetito, no quiere comer y comienza a presentar febrículas, fiebre durante la noche, y comienza a transpirar. Se acompaña de malestar general, ¿no? Entonces son síntomas
sistémicos. ¿Ya? Vamos a ver ahora a qué denominamos nosotros sintomático respiratorio, para que ustedes no puedan cometer errores durante la práctica médica. Porque el paciente viene y le dice, doctora, estoy con tos y estoy botando pelita medio amarilla. Pero, ¿desde cuándo? Hace 3 días. Este es sintomático respiratorio, ¿no? Entonces, para no cometer ese error, son aquellas personas que tienen tos, expectoración por más de 2 semanas y deben realizar el examen de la vaciloscopía y la admisión recién comienza. Ahora ya tenemos en nuestro medio medicinas B, ¿no es verdad? Ustedes van a rotar por los primeros niveles de atención, entonces van a ver cómo los médicos ya solicitan, ya no quieren hacer vaciloscopía, directamente tienes B, ¿no? Vale. Cuando realizamos vaciloscopía, siempre se debe realizar 2 muestras, ya no son, antes eran 3, ahora solamente 2. Se debe realizar el cultivo para BK, para el bacilo de tuberculosis. Cuando uno tiene una tuberculosis, está sospechado de tuberculosis extrapulmonar, articular, pleural, debemos realizar y tomar la muestra histopatológica. Cuando es líquidos, debemos solicitar la adenosíndeaminasa. Ya no se realiza esto en nuestro país, pero sí se realiza en el país del norte y en los países europeos, que es la reacción del PPD o de Mantoux. ¿Cierto? Para determinar si este paciente ha tenido o no ha tenido contacto con el bacilo de la tuberculosis. En el país del norte, en los países europeos, especialmente Francia, Inglaterra, ya no vacunan para la tuberculosis, porque nosotros vamos a dar el PPD positivo, porque hemos recibido la vacuna. La radiografía de tórax es un método de diagnóstico y los antecedentes epidemiológicos en pediatría, que ustedes están llamando kilopeso, ¿no es verdad? ¿Cierto? Y que van a llevar este tema. Tienen la obligación de llevar este tema. Neumonía en el pediatra, asma en la pediatría, ¿cierto? Y tuberculosis en el pediatra. Adelante. En cuanto a la vaciloscopía, negativo cuando no han encontrado ni un bacilo. Positivo cuando se encuentra 1 a 9 bacilos en 100 campos. La laboratorista comienza a buscar 100 campos en el portaobjetos con el microscopio y encuentra 1 a 9 bacilos, lo declara positivo. ¿Cierto? Una cruz cuando encuentra 10 a 90 bacilos en 100 campos. 2 cruces, 1 a 10 bacilos por campo. 3 cruces, 1 de 10 bacilos por campo.
más de 10 bacilos cortados. Está poblado de bacilos, ¿cierto? El 2 y el 3, cuando nos reporta el laboratorio, tenemos la obligación de aislar al paciente. Una cruz y positivo, podemos mandarle a la casa. No va a contagiar mucho. Pero 2 y 3 cruces está expectorando puro vacío. Y es muy contagioso. El diagnóstico de certeza, anoten por favor, se realiza mediante el cultivo de Lowenstein-Hansen, solamente que dura muy poquito, 2 meses es su incublación para formar el cultivo. Este es el PPT, la reacción de Matheus. ¿Ya? Esta es la proteína purificada del bacilo de Koch que nos inyectan en el antebrazo. ¿Vale? Radiografías. Cavidad tuberculosa, y aquí tenemos una tuberculosis en el mismo paciente. ¿No? ¿Vale? Aquí tenemos una cavidad tuberculosa en el lóbulo superior. Esta es la tuberculosis miliar. ¿A qué semeja? ¿A qué? Ya hemos visto esta radiografía, pero en otro tipo de patología. ¿En qué patología? A ver. Neumonía típica por micoplasma. ¿Se acuerdan? Aquí tenemos la tuberculosis en el lóbulo superior, fíjense. ¿Vale? Tuberculosis. ¿Vale? Esta es una patología crónica, neumoconiosis, fibrosis pulmonar, donde se ha alojado el bacilo. Tenemos otra tuberculosis pulmonar. Ahora vamos a irnos al tratamiento. ¿Cuáles son los objetivos que ustedes, mi persona, todo el personal de salud tiene que tener en mente? Lo primero que tenemos que hacer es curar a todos los tuberculosos, pero en especial al bacilífero, al pulmonar, porque ese me está contagiando, ¿cierto? Debemos prevenir la muerte o las secuelas por tuberculosis. Vamos a ver por qué. Debemos prevenir la selección de bacilos resistentes. Nosotros somos los primeros en exigir la norma, ¿no? ¿Cierto? Cuando tenemos un resfriado, tenemos un problema faríngeo, laríngeo, vomitar, voy a la farmacia, ahí me ven unos 3 comprimidos de amoxicilina, ¿no? Con ácido flavulante, para estar de moda, ¿no? Tomo 1, tomo 2, ya estoy mejor. ¿Qué estoy haciendo? Estoy creando resistencia. Y de esta manera, al hacer todo esto, debemos cortar la transmisión de la cadena epidemiológica de la transmisión de la tuberculosis. Ya. En el tratamiento ya, el tratamiento tiene que ser asociado mínimo 4 medicamentos.
4 medicamentos. ¿Cuáles? Rifampicina, isoniazida, etambutol, PPP, iracinamida. ¿Cierto? Los 4. Debe ser prolongado 6 meses. ¿Cierto? Para nuestro método. Porque hay otros países que están utilizando 4 meses. Debe ser supervisado. ¿Qué quiere decir? Todos. Que yo tengo que observarte que tú tomes el medicamento. ¿Ya? Antiguamente el tratamiento era de 1 a 2 años. Y el tratamiento podías encontrar en las farmacias. Te comprabas de la farmacia. O si no, te daba el enfermero, el médico te daba una cantidad X de medicamentos, tú ibas y lo vendías a la farmacia. ¿Cierto? De ahí que ahora el programa a nivel mundial la lleva el Ministerio de Salud a través de la OMS. ¿Ya? Entonces, ¿por qué debe ser controlado? Habemos pacientes, ¿no es verdad? Agarran, se colocan el comprimido o la tableta en la boca, toman un poco de agua, se da la vuelta a la enfermera, ¿cierto? Daño para el médico, daño para el paciente. No, el paciente es el que se está arruinando. Debe ser controlado con vaciloscopía, con Dinesper, con cultivo. Ahora están controlando, ¿cierto? Sí, ha negativizado, no ha negativizado, lo vamos a ver posteriormente. ¿De acuerdo? Está hasta ahí entendido sobre lo que es la tuberculosis, hasta el tratamiento. ¿Seguro? Bueno. Vale. ¿Cuál es el esquema de tratamiento actual? Tiene 2 fases. Una fase intensiva de ataque que dura 52 dosis. ¿Ya? 52 dosis. Los domingos se descansa, de lunes a sábado. Rifampicina 10 miligramos kilo peso, isoniazida 5 miligramos kilo peso, iracinamida 25 y etambutol 15. ¿Cierto? Hasta hace un mes estos medicamentos venían en forma separada. Ahora vienen en un solo comprimido, los 4 medicamentos. La segunda fase dura 4 meses, 144 dosis con 2 medicamentos, rifampicina y isoniazida. Ya no se da el etambutol ni la piracina. Es el tratamiento. Cuando uno ha hecho el tratamiento y el paciente vuelve con vaciloscopía positiva, debemos realizar el retratamiento. En el retratamiento, la primera fase dura 2 meses. Rifampicina, isoniazida, piracinamida, etambutol de la primera fase. Y se añade el estreptomicina inyectable. Segunda fase, que dura 1 mes, rifampicina, isoniazida, piracinamida, etambutol. O sea, a la primera fase del tratamiento específico normal se añade 1 mes más. Y la tercera fase, 5 meses, o sea, se prolonga a 8 meses desde el tratamiento, con 3 medicamentos, rifampicina, isoniazida y etambutol. El tratamiento pediátrico es muy diferente al del adulto. Las dosis son las mismas, solo que no debe utilizarse el etambutol. ¿Por qué? Porque produce
de la ¿ya? Y también es nephrotóxico. Primera fase y segunda fase con rifampicina y sodiazida. No todo es una taza de leche, pues, para la administración de estos medicamentos, sino todo el mundo tomaría y se curaría. Hay complicaciones por el tratamiento que se denominan RAF, reacción adversa a los fármacos antituberculosos, hepatitis, gastritis, neuritis, síndrome de Stevens-Johnson, insuficiencia renal, ceguera. Esto es lo que les hablaba, la resistencia del bacilo a los medicamentos. Hay una resistencia de tipo natural por mutación del bacilo, ¿cierto? Esa se denomina resistencia natural. La otro tipo de resistencia es la primaria, que es cuando un paciente ha sido infectado por un bacilo resistente de un paciente que ya muestra tal, ¿cierto? Resistencia. Y esta es la que nos debemos a nosotros, la resistencia adquirida. Fíjense, dos medicamentos que son los más nobles para el tratamiento de la tuberculosis, casi 50% de resistencia, 46% de la INH y 40% la rifampicina. Para evitar este tipo de resistencia adquirida, nosotros como entes de salud jugamos un papel preponderante. Tenemos que realizar la educación del paciente y de su entorno, explicándole qué es la enfermedad, cómo se contagia la enfermedad y qué complicaciones va a tener el paciente para evitar esto. ¿Y a qué denominamos caso tuberculosis? Cuando el paciente viene con BK positivo, cuando la histopatología es positiva, nos dicen, ¿ya han llevado patología ustedes? ¿Sí? ¿Han debido llevar eso? ¿Cierto? La necrosis de calcificación, las células de Langhans, que son patognomónicas de la tuberculosis, el ALA positivo en líquidos y la radiografía de tórax en pediatría, ¿no? Positivo. Caso 9. Se denomina así al paciente que nunca recibió tratamiento antituberculoso, o aquel paciente que recibió tratamiento antituberculoso menos de un mes. A eso se denomina caso 9 de tuberculosis. Próximo punto. Recaída. Cuando el paciente ha sido diagnosticado y ha sido tratado y se le ha dado el alta como curado y posteriormente presenta a los 5 meses BK positivo, en expectoración se denomina recaída. Fracaso. Cuando se está realizando el tratamiento antituberculoso por 5 meses y el paciente sigue presentando baciloscopía o vuelve a presentar baciloscopía positiva. A este caso se denomina fracaso del tratamiento y debemos instaurar el tratamiento. Abandono. Cuando el paciente interrumpe por más de un mes el tratamiento específico. Por eso el DOTS ha sido instaurado en el programa de tuberculosis. ¿Por
Porque si yo te doy a vos todos los medicamentos, tomas un mes, te sientes bien, el basurero, ¿cierto? Ya estoy curado. Si no estás curado, has mejorado. Ya. ¿Cuáles son las complicaciones que podemos esperar de esta patología? La hemotisis, que a veces es fulminante. No, en serio, de veras. Es bien preocupante porque el paciente empieza con una hemotisis leve de unos 50, 100 cc, después hace una masiva desde 500 cc y una fulminante que en unos minutos mata al paciente. Neumotórax secundario, lo vamos a ver posteriormente. La insuficiencia respiratoria, bronquiectasias por destrucción de los bronquios y la fibrosis pulmonar localizada. Muy bien, ¿alguna pregunta? Bueno, yo les voy a preguntar mediante la lista, ¿ya?